Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Nuevamente, queremos darle la bienvenida a una nueva entrega de nuestro programa Conectando con la Palabra. Y como cada semana, ¿cuál es el propósito de nosotros? Conectar las preocupaciones, conectar las cargas, las ansiedades, las luchas. ¿Con qué? Con lo que me diga alguien, no, con la suficiencia de la palabra de Dios. La única que puede darnos esperanza, sin importar qué tan grave, qué tan difícil sea la situación que estés viviendo. La palabra de Dios es suficiente para darnos descanso, es suficiente para darnos consuelo, para restaurarnos, para darnos paz, sin importar la situación que nos toque vivir en el día a día. Millones de personas en todo el mundo están atravesando por el dolor de perder a alguien cercano. Y uno de los retos más grandes del 2020 es vivir el dolor, la tristeza y la aflicción en la soledad. La aflicción y la tristeza natural que embargan la pérdida de alguien a quien amamos es sumamente dolorosa. Sin embargo, la pandemia del COVID la ha agravado aún más. Debido a las restricciones que tenemos, no todos han tenido la oportunidad de llorar en los brazos de alguien. Y hoy en día, enfrentar un funeral y una muerte parece algo abrumador. Muchos están física y emocionalmente solos. El tener que experimentar el aislamiento normal del COVID-19 y pasar por el dolor de hacer funerales solos o de funerarias que limitan el número de personas, los entierros que hay que cancelar, más la separación física de la persona con la persona que partió, provocan un nivel de sufrimiento aún más profundo. Hay que tener claro que no importa las horas, no importan los días, no importan las semanas que dediquemos a explicar lo complejo de perder a alguien. Muchas veces no encontramos las palabras correctas para consolar. Tratar de entender lo difícil de la situación que ellos están atravesando no es lo mismo que vivirla. Y mi pregunta es, en medio del sufrimiento, de la soledad que produce una pérdida, ¿es posible descansar en Dios? Y para conectar este tema con la suficiencia de la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Buenas noches a todos. Vamos a ver hasta cuándo la energía de mi teléfono puede funcionar. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude a pasar y al final pues nosotros vamos a estar agradecidos y si es la voluntad de Dios que tengamos que hacerlo la próxima semana, pues nosotros estamos tranquilos porque sabemos que Dios va a traer lo mejor para nuestras vidas en este día. Y lo primero que yo quisiera preguntarle, pastor, ¿por qué usted cree que es importante en el tiempo que estamos viviendo que hablemos de un tema como este, de la pérdida, cuando muchos están buscando temas de motivación, de cómo salir de los problemas que tienen ahora mismo? ¿Cree usted que es apropiado de hablar un tema como este? Mira, Daniel, una de las cosas que yo creo que esta crisis pandémica ha traído es que crea limitaciones en muchos aspectos. Yo insisto que por alguna razón, quizás porque es lo más obvio, nosotros hemos enfocado todos los esfuerzos de la crisis pandémica de este COVID-19 en términos de contaminación física, en términos de preservarnos, en términos de la salud. Pero yo creo que se está cometiendo un serio error porque no estamos considerando los aspectos emocionales y espirituales. Esta es una crisis que no está afectando solamente en lo físico. Yo creo que las implicaciones emocionales y espirituales de una crisis como esta tomarán mucho tiempo, no solamente para ser sanadas, sino para ser entendidas. Entonces, como tú muy bien decías, introduciendo el tema, estamos en una situación donde se ha agravado el sufrimiento, se ha intensificado el sufrimiento, pero además de eso, se ha alterado el ciclo normal de cómo uno sufre. En pérdidas humanas, en pérdidas emocionales, en pérdidas de sociales, nosotros hemos sido privados de completar un proceso que yo diría que es natural, en el sentido de cómo sufrir intensamente
completando todas las etapas que esto conlleva. Y como pastor, la razón por la cual motivamos este tema es porque yo creo que necesitamos entender mejor en qué consiste esta situación y cómo la palabra de Dios tiene algo que decirnos para ser consolado. En otras palabras, yo creo que el sufrimiento que trae una crisis como esta requiere una atención más profunda que la que a simple vista nosotros estamos hablando. Así que creo que ese es un tema sumamente importante para tratar. Excelente, excelente, qué bueno. Y a mí me gustaría empezar por lo básico. Pastor, ¿qué es el duelo? Técnicamente hablando, algunos hablan del duelo como un sufrimiento emocional intenso que es causado por la pérdida personal o por alguna otra tragedia en la vida. La parte clave de entender esto es la intensidad de un sufrimiento. Usted no puede hablar de duelo si el problema es un simple dolor de cabeza. O sea, un dolor de cabeza nos duele, nos hace sufrir. Nosotros tenemos problemas de comunicación, nosotros tenemos problemas a veces en la relación de nosotros, tenemos problemas financieros, tenemos tipo de problemas. Pero cuando uno utiliza el término duelo, ya esto va en otra categoría. Estamos hablando de un sufrimiento emocional, de una intensidad tal que requiere una atención especial. Y sobre todo en esta pandemia, Daniel, del COVID-19, casi todos nosotros hemos experimentado, tal vez no en el seno de nuestro hogar, pero cerca de nuestro hogar, pérdidas familiares. Y eso es parte de lo que ahora mismo estamos experimentando. Y ya que es una realidad tan evidente para muchos de nosotros que nos ha tocado de una manera directa o indirectamente, ¿es saludable, pastor, el proceso del duelo para una persona? Obviamente, una de las cosas más importantes que yo creo, y la hemos enfatizado aquí mucho en esta dinámica de conectando con la palabra, es que Dios primordialmente no está en el negocio de hacer nuestra vida más fácil. Dios no está en el proyecto de hacer nuestra vida más cómodas. Sobre todas las cosas, Dios quiere forjar en nosotros santidad. El principal propósito de Dios en este mundo es salvarnos del pecado, de su castigo, pero también de su dominio y de sus consecuencias. Entonces, en ese proyecto que Dios tiene de hacernos a la imagen de Jesús, de transformar nuestros corazones, Dios lleva a cabo una serie de eventos que no necesariamente son agradables, pero que son necesarios para la conformación de nuestro carácter, la semejanza de Cristo. En ese sentido, el duelo es parte de la vida, es la realidad de la vida. Aunque nosotros hemos sido educados que le tenemos pánico a sufrir, hay un aspecto del sufrimiento que es necesario aprenderlo. Por ejemplo, hay un texto en Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice que así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio, la muerte es real. Para el creyente, la ventaja es que ya Jesús conquistó el poder de la muerte por su resurrección, pero es parte de la vida. Así que cuando Dios quiere básicamente esquematizar el ciclo de nosotros en este mundo, la muerte es parte de ella, las pérdidas son parte de ella. Otro texto es Hebreos 2, versos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Por qué Jesús sufrió? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, dice el texto, y librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a la esclavitud toda su vida. Una de las cosas que como creyente, yo hago el énfasis, como creyentes, nosotros hemos sido librados del mayor temor natural que una persona tiene, que es la muerte, porque Jesús ya venció. Entonces, el dolor, el duelo, la tristeza, que no son naturales porque vienen como causa del pecado, Dios las toma como parte del entrenamiento de nosotros aquí. Hay un proceso de transformación que solo es completado
si se incluye una cuota de dolor, una cuota de sufrimiento. Entonces, Dios está como ese médico nutricionista que sabe que para que una alimentación sea balanceada debe de incluir muchas cosas, debe incluir proteína, debe incluir vegetales, debe incluir, y aquí en el chat hay mucha gente entendida en eso. Si nosotros solo comemos azúcar y carbohidratos, va a haber un problema, eso no es saludable. Bueno, igualmente Dios está en la tarea de balancear nuestra dieta espiritual y muchas veces la necesidad es de gozo, no nos faltarán las bendiciones. Pero otras veces Dios quiere que crezcamos en algunas áreas del carácter, que la única manera de poder crecer es si se experimenta un sufrimiento de diferentes escalas, de diferentes niveles. Entonces, en el sentido de pensar en la eternidad, en el proceso de santificación, este duelo, esta pérdida, cumple un propósito de parte de Dios, es la idea. Es decir, que hay una parte que se está perdiendo. Un segundo. Hay una parte que se está perdiendo en este momento cuando las personas fallece alguien y no pueden completar este proceso porque, como decíamos en la introducción, hay muchos que no pueden llorar, que no son consolados y eso es saludable para ellos mismos, pero se identifica a Cristo con lo que nosotros estamos atravesando al momento de una pérdida. Excelente. Una de las cosas que queremos destacar es que como creyentes nosotros miramos todos los eventos de la vida a la luz del Evangelio. El Evangelio para nosotros son las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Hay algo que Cristo hace como creyentes que cambia magistralmente la dinámica en este proceso de sufrimiento. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús llevó parte de nuestro duelo, parte de nuestro sufrimiento. La Biblia dice que Jesús no solo estaba familiarizado con el dolor, sino que Él experimentó parte de nuestro dolor también, parte de nuestra pena. Por ejemplo, hay un texto en Isaías, capítulo 53, yo solamente lo voy a leer aquí como comentándolo. Isaías 53, verso 3 al 5, dice que Él fue despreciado, que Jesús fue desechado de los hombres, que Jesús fue un varón de dolores, experimentado en la aflicción. Esa palabra en el hebreo que dice experimentado, graduado es la idea. Como cuando nosotros decimos, esa es una persona conocedora de esa área, se graduó en eso, tiene un doctorado, tiene maestría. Bueno, de Jesús se dice que Él era experimentado en la aflicción. Oigan eso. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimamos. Dice el verso 4 en Isaías 53 que Él ciertamente, Jesús llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Lo que se quiere decir es, poniéndolo en idioma más aplicativo, es que hay parte de lo que Jesús llevó a cabo que era parcialmente una cuota de lo que nos tocaba a nosotros. Jesús llevó el castigo de nuestro pecado para que no tengamos que soportarlo totalmente como estaba diseñado para nosotros. Él soportó parte de nuestro dolor. Él soportó parte de nuestra tristeza. Por tanto, es con su ayuda hoy que nosotros podemos navegar por todo este dolor. Ustedes si nosotros nos encontramos grande parte de estos sufrimientos, obviamente, yo quiero ser sensible con algunos que están aquí, que quizás han experimentado directamente esta pérdida humana de otra índole, que nos identificamos con su dolor. Aún en eso, ¿podrían ustedes imaginar, sin el filtro de Cristo, la intensidad que sería ese dolor para nosotros? Cristo lo interceptó, por así decirlo, el dolor que nos tocaba. Y Él fracturó la intensidad, tomó parte de ella.
De manera que el dolor que hoy nosotros podemos experimentar ya viene suavizado, por así decirlo, por el Señor. Por tanto, definitivamente hay un momento para llorar por las pérdidas. Esas lágrimas son reales, deben ser expresadas, pero un dolor con esperanza. La Biblia dice que nosotros somos bendecidos y lloramos. No porque estés triste, sino porque Dios aprovecha eso para consolar nuestros corazones, esa es la idea. Qué maravilloso, pastor, es tener claridad de que Cristo cargó con todo nuestro peso. Y cuando uno lee Hebreos 4:15 con ese entendimiento de que Cristo se compadece de nuestras flaquezas, que Él fue tentado en todo pero sin pecado. Y Él dice a nosotros en estos momentos en el que flaqueamos, que caemos, que acudamos a Él, que Él nos va a dar la gracia oportuna. Y yo quisiera pasar a una parte práctica en lo que tiene que ver con esto. Perdón, Daniel. Sí. Perdón, Daniel. Enfatizando, me gustó mucho esa frase que usaste ahí de que Jesús nos da una gracia oportuna. Esa es una expresión muy bonita, pero más que bonita, esa es una expresión muy bíblica. Y cuando la escuché de ti, lo que vine a mi mente es un texto de Isaías, que aunque no lo teníamos en el estudio, dice que el Espíritu del Señor Omnipotente, decía Jesús, está sobre mí porque me ha ungido para yo anunciar las buenas nuevas, me ha enviado a sanar los corazones heridos, me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos, libertad. Una de las cosas por las que Jesús fue ungido por Dios, dentro de todo lo que Jesús puede hacer en su ministerio, está inmensamente pronunciado que el Espíritu del Señor está sobre él porque ha sido enviado a sanar los corazones heridos. Jesús es quien sana. Él es nuestro sanador. Y eso es parte de lo que también es parte de la dinámica del sufrimiento. Bueno, y tener esa esperanza pues cambia muchas cosas, pero ¿cómo puede una persona, pastor, tratar bíblicamente con el duelo? Mira, una de las cosas que yo pienso que debemos destacar es, yo creo que debemos ser cuidadosos en algunas cosas y hay aspectos en la consejería práctica que uno va condensando, uno va aprendiendo de cómo direccionar todo esto. Pero, por ejemplo, cosas que podemos puntualizar en manera de proceso. Una es, nosotros no debemos intentar razones para explicar las pérdidas. Uno de los problemas que nosotros tenemos, Daniel, es que nosotros todos queremos entenderlo, nosotros todos queremos explicarlo y nosotros todos queremos buscarle una razón. ¿Saben ustedes que hay muchas cosas que en la vida de fe no hay manera de explicar? Simplemente tenemos que aprender a qué suceda. Ese fue el problema incluso en la creación. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, que era deseable, tomó del fruto y comió. Y fue como esa natural curiosidad que le llevó. Pero la Biblia dice que hay cosas secretas. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y las cosas reveladas a nosotros. Oye esto, amado hermano que estás aquí en el chat y amada hermana que estás aquí. Hay miles de cosas que nosotros no vamos a entender. Y yo no sé por qué a nosotros nos cuesta tanto a veces, sobre todo en el sufrimiento, entender que quizás no hay manera de explicarlo. Porque a veces a uno le preguntan, pastor, ¿y por qué sucedió eso? ¿Y qué sé yo por qué sucedió? No tengo ni idea. No sé, quizás hay que esperar a llegar al cielo y preguntarle a Dios de por qué sucedió. Pero nosotros tenemos como ese afán a veces. Y sobre todo, lo que vamos supuestamente a consolar. Porque el que está sufriendo tiene tanto dolor a veces que ni él mismo tiene la cabeza bien puesta. Pero lo que vamos supuestamente a ayudar. Entonces aquí vamos a inventar cosas a veces, queriendo justificar. No, mi hermano, en humildad. Hay veces que lo que hay que hacer con el sufrimiento es experimentarlo, llorar, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y en ese mismo sentido, tenemos que ser cuidadosos con eso. Nosotros le llamamos en la expresión popular los clichés acerca de la muerte. Hay expresiones que uno aprende en la calle o de tradiciones.
Déjeme decirle, como pastor, una de las cosas más difíciles que existe es consolar. ¿Usted sabía eso? Yo prefiero tener que preparar una conferencia del Antiguo Testamento y hacer las interpretaciones del hebreo y no cuando un pastor va a un hospital a consolar una pareja que el niño que supuestamente estaban esperando por una celebración no llegó a nacer. Esas son de las veces que uno dice, y en serio, yo voy a tener que ir para allá. Y me toca a mí tener que ir para allá. Entonces a veces yo como pastor digo, esto es lo más humillante, el llamado al ministerio es lo más humillante que existe, porque uno sabe que uno no puede hacer nada. Solo Dios puede hacer. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno se pone a hablar. Hay gente que dice, ¿sabe que Dios necesitaba otro ángel en el cielo? Óiganme esto. ¿Cómo usted le va a decir a una pareja que pierde un hijo y usted cree que diciéndole que Dios necesitaba otro ángel en el cielo, eso va a ayudar? Esas son cosas que mejor usted se calla. No hay mucho que decir. Oigan otra que yo he oído muy comúnmente. Bueno, tal vez Dios lo tomó porque podía desviarse de los caminos de Dios y podía entrar en rebeldía y Dios se lo llevó antes de tiempo para que no pecara. En serio, ¿quién te ha dicho a ti? ¿Y con qué seguridad tú tienes de que esa es la razón por la cual Dios se lo llevó? Entonces, uno tiene que tener cuidado con tratar de justificar. Y en esencia, Daniel, en esencia, el consuelo de un alma atribulada solo se alcanza cuando esa alma es llevada a su Creador. El consuelo bíblico es este. Yo no tengo poder para consolarte. Yo no tengo nada que yo pueda decirte aquí ahora mismo que va a cambiar tu circunstancia. Ahora, yo sí puedo llevarte y acercarte de un Dios que tiene todo el poder para llenar tu corazón, sanar tus heridas. Entonces, la función nuestra es, el alma está triste, hay que llevarla a Dios, porque solo Dios sana. Nosotros debemos llevar nuestras culpas, nuestros temores, todos esos pensamientos negativos que nos vienen a la cabeza, todas esas preguntas sin respuestas. Debemos ir a la cruz, debemos acercarnos a Dios. Humanamente, esa intensidad de ese sufrimiento es una expresión muy clara de que en nosotros mismos no están los recursos para responderle al alma. Entonces, en esencia, el trabajo es acercar el alma a Dios. Como un testimonio, Daniel. Yo no recuerdo si lo di aquí, ya yo estoy en una edad que aunque yo no soy tan viejo como el pastor Eduardo, pero ya a mí se me olvida cuándo fue que yo dije una cosa, cuando dije otra. Pero yo recuerdo un pastor muy amado que perdió a su hijo en una misión, en un viaje misionero estaba su hijo, un niño muy piadoso. Sufrió un ataque del corazón y murió instantáneamente. Y cuando a él le comunicaron la noticia, un hombre muy conocedor de todas estas cosas que estamos hablando, él solo dijo una cosa: yo no quiero que me hablen, yo no quiero que me hablen. Yo lo que quiero es que ustedes me lean la palabra en voz alta. Y a mí eso me impactó tanto, porque la idea no era te queremos mucho, tú eres tan especial. Eso no va a resolver un dolor de esa magnitud. Él decía, léanme los salmos. Yo quiero que todo el que esté aquí vaya tomando un versículo. Yo quiero cerrar mis ojos, decía él, y escuchar a Dios. Yo lo que necesito es escuchar a Dios. Y eso a mí me fue tan impactante en entender, ese es el consuelo. Porque solo Dios consuela. Entonces, a lo que estamos en medio del sufrimiento, hacer todo lo que esté a nuestro alcance por ir a la palabra. A lo que vamos en ayuda y vamos a consolar y aconsejar como familiares y amigos, evitar cerrar nuestras palabras y que estemos más saturados de la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra, tenemos que orar la palabra, tenemos que respirar la palabra. En un dolor tan profundo, solo el consejo de Dios puede tener sentido. Es la idea. Amén, amén. Pastor, usted acaba de decir de lo humillante para un pastor de poder procurar o tratar de consolar a una persona, pero ha dicho que es vital el estar lleno de la palabra para poder compartir la palabra de Dios.
Y ahí viene mi próxima pregunta. ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en medio del duelo? Es una excelente pregunta, Daniel. Y una de las cosas que nosotros insistimos, quizá algunos aquí nos han escuchado, tanto al pastor Eduardo como a mí, a ti mismo, en señalar, el rol de la consejería en esencia descansa sobre esa palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo. Es esa combinación. Es presentar la palabra y orar que el Espíritu Santo pueda aplicar esa palabra en el corazón. Ok, en Juan 14 es el texto que estamos en referencia. Jesús le dijo a los discípulos turbados, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. No como yo, que estuve aquí, pero yo me tengo que ir. El ministerio de Jesús físico fue temporal, pero el Espíritu Santo fue pedido por el Hijo para que esté con nosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le conoce, pero ustedes sí lo conocen, y vive en ustedes, y vive con ustedes. Y dice que es ese Espíritu Santo que habita en nosotros, es la tercera persona de la Trinidad, que ahora hace habitar en nuestros corazones, no momentáneamente, no temporalmente, sino para siempre. Y ese Espíritu Santo es el agente de Dios que puede tomar su palabra y hacer la vida en nuestras almas. Y cuando el texto dice, por ejemplo, el Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los abatidos de espíritu. La manera como eso se hace hoy en día es que el Espíritu Santo toma la palabra, especialmente la promesa de Dios, y las hace reales a nuestras vidas. Por tanto, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en la consolación? Todo depende de ese Espíritu Santo. Si nosotros estamos vacíos de ese Espíritu, podemos leer toda la Biblia que usted quiera y va a saber como a letra muerta. Porque nosotros no tenemos capacidad para aplicar esa palabra. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Por tanto, Daniel, como tú decías ahorita, tenemos que estar llenos de ese Espíritu. Eso es parte clave. Una de las razones por la cual nosotros debemos amar, vivir en santidad, es porque eso da poder al Espíritu Santo en nosotros, para que esas promesas sean reales, sean vida en nosotros, es la idea. Qué maravilloso ver la Trinidad en acción, a Dios diseñando un plan, a Jesucristo cargando nuestros pecados, pero el Espíritu Santo guiándonos, haciéndonos cada día más sabios, pero al mismo tiempo consolándonos y transformando muchas veces el dolor, no necesariamente en gozo, porque es doloroso, pero sí trayendo una paz, como hemos dicho anteriormente, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, qué bendición tan grande tenemos nosotros como creyentes. Pastor, y finalmente para terminar este primer segmento y pasar a las preguntas que nos han enviado, ¿cuál es nuestra esperanza cuando una persona muere? Una persona cercana muere. Ajá. En realidad, si nosotros hacemos una observación bíblica, las promesas que aparecen en la palabra en estos eventos están exclusivamente destinadas a los creyentes. Esto es algo muy importante que yo creo que es una de las cosas más difíciles que podamos entender. Lo que nosotros encontramos en la palabra como esperanza y consuelo en pérdidas están directamente reflejadas a personas creyentes. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, dice el verso 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios también traerá con él a los que durmieron en Jesús. El mayor consuelo en el caso de un creyente es la resurrección. El evento más marcado en el Evangelio es la resurrección, porque de hecho hay mucha gente, nosotros decimos, la muerte de Cristo fue uno de los eventos que Él quiso que se recordaran. Eso es lo que hacemos en la Santa Cena, recordar su muerte.
porque ese es el sacrificio más grande que se ha hecho para lograr nuestra salvación. Pero la realidad de la muerte de Jesús es poderosa porque hubo una resurrección. Porque hay mucha gente que ha intentado morir y no ha podido. Mahoma, por ejemplo, él fue un gran profeta. El problema de Mahoma fue que cuando él se murió, todavía lo estamos esperando que se levante de ahí. Entonces no pudo vencer la muerte. Entonces, usted coge todos esos filósofos, toda esa gente, y hay un solo problemita. No pudieron ninguno vencer la muerte. El único que ha podido vencer aún la muerte para que nosotros podamos tener vida es Jesús. Por tanto, cuando uno va al Evangelio, la resurrección corona el sacrificio. Lo que la resurrección indica es que Dios recibió el sacrificio, la ofrenda, la aceptó. Jesús logró el objetivo. Cuando Él murió, murió para que hoy vivamos. Jesús sufrió para que hoy podamos nosotros gozarnos de sus promesas. Entonces, el real consuelo, esperanza en todo esto es, un día nos vamos a ver otra vez, en Cristo, nos vamos a ver otra vez. Yo tengo la esperanza un día de que yo voy a ver tanta gente querida, creyente, que ha partido con el Señor, porque Dios promete que eso será así. Entonces, eso solo aplica realmente a creyentes. Solamente a un creyente nosotros podemos decirle, ¿no? Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces es algo por lo cual nosotros agonizamos de ver nuestra gente querida venir a Jesús. Porque solo así nosotros podemos decir que tendrá una real esperanza. Nosotros vemos a Dios, vemos la eternidad y nosotros sabemos que Dios está llevando a cabo una historia que Él escribió y nosotros sabemos que esa historia tiene un final feliz. Yo sé que hay capítulos amargos en la historia, pero no es todo el libro. Faltan capítulos. Entonces a veces yo le digo a la gente, yo no sé si le ha pasado a alguno que está aquí. Por ejemplo, a nosotros nos gusta los deportes, obviamente a mí me encanta el béisbol porque yo trabajo ligado a la gente del béisbol. Entonces a veces yo no puedo mirar el juego cuando está sucediendo, pero yo lo grabo, el juego. Y cuando ya yo tengo la oportunidad, yo voy a ver a mi juego. Obviamente ya yo sé lo que pasó. Y el juego ese dice que el equipo de nosotros ganó 5-4. Para los que no saben de esto, de béisbol, yo me imagino que no es dominicano aquí, diría, y esto es loco. Bueno, que República Dominicana es todo acerca del béisbol. Usted averigua entonces para que entienda. Pero la idea es, ganamos 5-4. Eso yo lo sé antes de empezar a ver el juego. Entonces, cuando yo empiezo a ver el juego, me doy cuenta que en el primer inning el equipo contrario dio una carrera. En el segundo inning el equipo contrario dio una carrera. En el quinto inning el equipo contrario dio otra carrera. Y yo no veo a ciencia cierta. ¿Y dónde está el equipo nosotros? Ahora, yo sufro el juego, pero yo sé que en algún momento algo pasó porque nosotros ganamos el juego. Quizás fue en el noveno inning que di en la carrera. Entonces, así nosotros vivimos la vida de fe. Hoy, yo nada más veo sufrimiento, quizás. Yo no sé ni cómo conciliar este lío que está pasando. No sé cómo es. Lo único que yo sé es que el juego termina bien. Porque ya Jesús alcanzó la victoria. Ese es, Daniel, nuestro consuelo. Esa es nuestra esperanza. Hay miles de cosas que hoy no sabremos explicar. Hay miles de cosas que hoy no sabemos ni procesarla. Hizo qué, tranquilo. Espérate que el juego no ha terminado todavía. Vamos a dejar que Dios sea Dios. Nosotros hacemos nuestro deber, dejemos los resultados, hermano. Hay cosas que se entenderán después. Hoy no es el momento de entenderlo. Por tanto, no intentes entenderlo hoy, que no podrás. Entonces descansa en un Dios poderoso que reina y que ha dicho que Él no se volverá atrás de hacerte el bien. La única manera de asimilar eso es esperar que termine la historia. Y vamos a ver cómo esto concluirá. Esa es la idea. Amén. Pastor, la verdad que es maravilloso recordar que tenemos una identidad nueva en Cristo, que a pesar de los dolores, que a pesar de las aflicciones temporales que vamos a vivir en este mundo, incluyendo el tema que estamos
tratando hoy, el de la pérdida, que siempre es dolorosa, y como usted decía, vino por causa del pecado. Lo importante es que Cristo cambió ese destino y que hoy ya nosotros ganamos. Independientemente de todo lo que estemos viviendo en este momento, nosotros ganamos, y es maravilloso que ese Cristo está preparando morada para nosotros, y nosotros, esta breve tribulación momentánea no es absolutamente nada comparada con lo que nosotros vamos a disfrutar en Cristo. La verdad que qué bueno la base que hemos tenido en nuestro primer segmento sobre el tema del duelo. Ahora, pastor, vamos a pasar al segundo segmento, y son las preguntas que hemos estado recibiendo de nuestras personas que siguen nuestro programa de Conectando con la Palabra. Y una persona, el primero que nos escribió, dijo: he escuchado muchas veces, así como usted decía ahorita, los clichés, el tiempo lo cura todo. ¿Realmente el pasar del tiempo nos puede ayudar a superar una pérdida? Bueno, yo creo que la expresión es incompleta. Yo diría que hay muchas cosas que nosotros decimos que tienen una porción de verdad, pero es incompleto. O sea, si me preguntan a mí, ¿el tiempo ayuda en la sanación? 100%. Pero el tiempo es todo lo que se necesita, absolutamente negativo. Porque si usted le da una enfermedad de esta infecciosa y usted se queda en su casa diciendo que el tiempo lo va a sanar, yo estoy seguro que usted va a tener problemas. Ahora, los médicos, cuando usted llega y detectan y dicen, ¿sabes qué? Te vamos a tratar, te vamos a poner un tratamiento, pero eso sí, esto va a durar como 5 meses para tú sanarte. Entonces, ¿el tiempo sana? Sí, pero si se está aplicando el medicamento que es. Si no, el tiempo no está contribuyendo en nada. Quien sana es Dios. Y Dios sana a través de su palabra, como hemos visto, y Dios sana a través de su Espíritu Santo. Entonces, miren la idea. Cuando hay un sufrimiento intenso de este nivel, lo que sanará es la gestión del Espíritu Santo en nuestros corazones con la palabra. Eso no es un fin de semana, eso va a tomar tiempo. No todos nosotros sanamos a la misma velocidad. Hay veces que a la persona le pasan meses, años y todavía están trabajando, pero van en la dirección correcta. Dios está trabajando. Cuando solo es tiempo, lo que muchas veces sucede es que la persona se va por el canal izquierdo y lo que cultiva es la amargura. Lo que cultiva es la ira contra Dios. La persona se revela por no entender por qué la pérdida. Entonces, el tiempo pasa, el tiempo pasa y el tiempo pasa, y lo que la persona quizás sale de un ciclo depresivo, pero sigue con un corazón amargado. Y yo he conocido gente en mi ministerio pastoral, yo estoy seguro que si el pastor Eduardo hubiera estado conectado hoy, pudiera decir lo mismo, que llega al evangelio después de siendo adulto, y cuando estamos en el proceso de hablar y predicar el evangelio, una de las cosas que en sus lágrimas la persona confesa es: por primera vez yo experimento gozo en mi vida. Cuando él oye el evangelio de Dios predicado, que dice yo te amo en Jesús, yo perdono tu pecado, y la persona cree por primera vez una salvación real. Una de las cosas que yo encuentro muchas veces es que la persona dice: yo estaba enojado con Dios. Yo estaba enojado con Dios. ¿Y cuándo tú te enojaste con Dios? Bueno, cuando yo tenía 12 años, alguien en mi vida querido murió y yo nunca entendí por qué. Entonces la pregunta mía es: ¿sanó el tiempo esa persona? No, no lo sanó nada. Tal vez la persona está activa, no está deprimida. La persona, por así decirlo, la memoria, el impasse directo de la pérdida quizás lo ha superado. Pero esa persona no está sana para nada. Esa persona está amargada. Esa persona está restringida. Esa persona está sin propósito en la vida. Esa persona posiblemente está buscando escape en la vida. Algunas personas toman, por ejemplo, el trabajo. Yo he conocido hombres que por un dolor no resuelto en su vida, ellos lo que buscan es el escape de llenarse y ocuparse de algo. ¿Y saben a veces con qué le coge? Con trabajar. Y esos son personas que se levantan a las 6 de la mañana y llegan a la medianoche a su casa. Son súper competentes, súper productivos, les va súper bien.
pero esa gente está amargado por dentro porque ellos están usando eso como un escape para poder huir de una realidad que tienen sus almas que no está resuelta. Entonces, quizá uno lo ve tan activo y uno diría, wow, esa es una persona impresionante. O sea, mira lo productivo que es, lo exitoso que es. El problema, la pregunta mía es feliz. Está disfrutando su vida, tiene propósito su vida en absoluto. Hay un hombre muy famoso que su esposa murió. El funeral fue a las 11 de la mañana, la enterró y a las 2:30 él estaba en la oficina despachando papel. O sea, duró 2 horas el funeral y él estaba en la oficina trabajando. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo usted ve eso? ¿Qué es lo que usted piensa? Aquí hay un problema. Dirá alguien, no, pero pastor, ¿qué vamos a hacer? Ya murió, hay que trabajar. Sí, pero ese no es el punto. El punto es que hay un proceso de agotar. Hay algo que hay que procesar. Por eso, de nuevo, una respuesta larga, Daniela, a la pregunta es, no, el tiempo no sana todo. El tiempo es un contribuyente. El tiempo es parte de la ecuación, pero no es la ecuación completa. Se necesita tiempo para que el Espíritu de Dios pueda seguir obrando con la palabra. Entonces, con la ayuda de Dios, sí habrá sanación. Esa es la respuesta. Amén, amén. Entonces, lo que sana es la palabra de Dios. Pastor, pero hay otras personas que son contrarios a lo que usted decía de que ese fenómeno decidió trabajar con su mujer acabando de fallecer o con ese familiar cercano. Pero por otro lado, hay personas que se angustian tanto cuando una persona parte o un familiar cercano parte, que ellos caen en una depresión por esa pérdida. Es bíblico caer en una depresión por eso. Exacto, tú lo acabas de decir. Ahí tenemos entonces ahora el otro extremo. Porque nosotros decimos, todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Entonces, hay uno que ignora el dolor y quiere ponerse como una anestesia. O sea, hay gente que no da cabida a aceptar que está dolido, que está sufriendo y él quiere engañarse a sí mismo, engañar a otro y decir, yo me sobrepongo a esto, eso no es nada, y se va al otro extremo. El extremo contrario es cuando hay gente que dice, sufrió, hubo una pérdida, se acabó mi vida ya. Ya yo no tengo razón de vivir. O sea, eso es un problema por varias razones. Una, porque revela idolatría en el corazón. La razón de vivir nuestra es Cristo. Y Cristo nunca va a faltar. Bueno, pero pastor, usted no sabe, a quien yo perdí fue a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mi... Bueno, y claro que eso duele, pero una cosa es tú decir que se te acabó la razón de vivir. Porque nunca esa debe ser la razón de vivir. Dios tiene un llamado mucho más excelso que eso. Entonces Dios dice, claro que entiendo tu dolor, claro que me imagino que estás sufriendo mucho, pero debes tener propósito en la vida. Dios te levanta de ese dolor. De hecho, Dios usa el dolor para equiparte con su consuelo, para que a la vez puedas tú consolar a otros. Una de las cosas que nosotros decimos como pastores, ¿quieres alguien bendecido? Es alguien sufrido. Los pastores de mayor bendición son pastores que sufren mucho. Porque cuando uno sufre, su alma se equipa con el sufrimiento. Se hace sensible al sufrimiento. Y yo creo que una de las cosas por la cual Dios en su voluntad permite estas cosas es para fortalecernos. Cumple parte del propósito en la vida. Yo no estoy aquí diciendo de pensamiento de ahora decir que ese es el propósito en sí, una pérdida. No esa es la idea. Y de nuevo, yo aquí en esta crisis del COVID-19 he tenido bastantes casos de estar envuelto que yo no sé explicarle, lo que hay que hacer es llorar. Pero decir que se acabó la vida, sumirse en una depresión, que uno no se pueda levantar, es un signo de incredulidad, no de fe. La incredulidad nos dice al corazón, se acabó. La fe siempre verá un escalón para seguir. Dios es el centro de nuestras vidas y Él no nos faltará. Dios es la razón suficiente para que podamos tener propósito en la vida. Entonces, por un lado, hay que evitar el
rendirnos y cerrarnos y creer que la vida se acabó. Por otro lado, debemos vivir como si no ha pasado nada. Es en el medio que hay que vivir, equipándonos con su consuelo para poder crecer en Cristo, es la idea. Amén, amén. Pastor, una hermana nos escribió y voy a leer textualmente lo que ella nos escribió. Dice, para poder entender el contexto total, soy una mujer de 29 años. Hace 3 años recibí al Señor en mi corazón y con la pandemia perdí a 3 familiares, un tío, mi abuelo, un tío abuelo, y la verdad no tengo la seguridad de su salvación. Y eso me pone triste. ¿Cómo hago para soltar esta carga? ¿Cómo consolar a mis familiares que no conocen al Señor? ¿Y cómo puedo glorificar a Dios en medio de esta situación tan difícil? En verdad, hermana, si estás aquí en el chat, yo quiero decir, entiendo tu dolor. Si te conociera, diría, oraría contigo, lloraría contigo. Creo que es muy difícil experimentar lo que tú has experimentado. No me imagino lo que debes estar sufriendo para eso. Lo único, como decimos aquí ahora, es hay que mirar a Dios. Tienes que mirar a Dios. Tú puedes confiar en Dios, en su soberanía, en la manera como ese familiar murió. Tú puedes confiar en Dios, en su soberanía, sabiendo que Él conoce el futuro. Nosotros no lo sabemos. Tú puedes confiar en Dios, en su soberanía, que todas tus preguntas y todas tus peticiones que hoy no hay respuesta, algún día tendrán respuesta. Tú puedes confiar en Dios, en su soberanía, de que Dios sanará. Tu dolor pasará. En Cristo Él podrá sanarte. Tú puedes confiar en su soberanía, de que Él llenará ese vacío. Tú puedes confiar en su grandeza, de que Él va a iluminar en algún momento tanta oscuridad como hay en los pensamientos ahora mismo. Puedes confiar en Dios que Él va a restaurar el gozo en tu vida, que Él va a hablarte por su palabra, que Él va a suplir con su gracia suficiente, con su divino poder, todas las dificultades que hay ahora. Podemos confiar en ese Dios, que todas las cosas obran para el bien de los otros, para el bien de tanta gente que está siendo impactada, y en eso la imagen de Cristo podrá brillar. Y puedes confiar en Dios, que Dios está reinando. Y Él ha dicho que todo lo combinará para que al final suceda para bien, aunque hoy no lo entendamos. Entonces, la única manera, la única posible explicación, el único posible refugio es la soberanía de Dios. Dios es bueno en todo lo que Dios hace o permite, entiéndalo yo o no. No es que Dios hace el bien, Dios es el bien. Entonces, eso es lo único que puede consolarnos ahora. De otra manera, no hay nada que esté fuera de ahí. Y todos estos versos que hemos citado aquí pueden refrescar el alma. Y como decíamos, con esos textos, con la influencia del Espíritu, con el tiempo, Dios irá sanando todo eso. Amén, amén, pastor. Mire, nosotros hemos recibido varios emails con el mismo tema, incluyendo por WhatsApp también, porque usted acaba de hablar de una persona que ya falleció y debe descansar en la soberanía de Dios. Pero en el caso de estos, han coincidido en que dicen, tengo un familiar agonizando ahora mismo de un cáncer de páncreas, y así otras enfermedades hemos recibido. ¿Cómo animar a la familia sin ser indolente y darle esperanza aún sin ellos ser cristianos? En verdad, la soberanía de Dios se aplica en esos casos diciendo esto. Primero, mientras tengamos la oportunidad, prediquémosle el Evangelio. Lo segundo es orar. Orar. La oración del justo puede mucho. Entonces, cuando yo me veo en ese momento y el familiar cercano me pregunta, pastor, ¿usted cree que mi papá, mi mamá, quien sea que está agonizando va al cielo? No sé. Yo no quiero darte un consuelo en cosas que no sé. Esa no es la pregunta, porque esa no me la sé. La respuesta no me la sé. Lo que yo te puedo decir ahora es, ven, vamos a orar. Ven, vamos a arrodillarnos.
ven, vamos a orar, a ver si Dios tiene misericordia. Dios escucha nuestras oraciones. Dios quizás usa este evento para impactar a otros. Familiares incrédulos que están en la habitación, viendo su familiar quizás agonizando. Yo le digo, inclinen su rostro a orar. Mientras yo estoy orando, pidan ustedes también por esa fe. Yo creo que eso es consolar en honestidad. Porque si yo, para salir del paso, le digo a una persona, no te preocupes, que Dios eso lo... Bueno, yo no sé si eso es verdad. Porque las promesas son exclusivas para el que cree. Ahora, no sé si la persona ha creído antes de morir. Habrá muchas sorpresas en el cielo, pero yo no lo puedo asegurar, no sé. Entonces yo prefiero, aunque el momento sea difícil, yo creo que la gente aprecia cuando uno consuela en la honestidad. Y yo creo que el llamado en un momento como ese, más que intentar hacer preguntas, es orar, 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 orar. Dios ama la oración. La oración es poderosa para salvar. Y de nuevo, testificar de Jesús en esa situación. Y más que eso, y sobre todo, Daniel, yo creo que el énfasis debe ser este. Yo estaré contento en Jesús con mi Dios, no importa cuál sea su voluntad. Eso sí es fe. Y eso sí hay que decirlo. Porque si nosotros decimos, no te preocupes que esa persona va a salir de eso, ahí sí no sale de eso. Quiere decir que Dios falló. Quiere decir que Dios es malo. No sé. Sea para una cosa o sea para la otra, que Dios sea glorificado. Hay un hermano en estos días que escribió un email porque su hija estaba, gracias a Dios ya creo que está mejor, estaba en un proceso muy, muy delicado en la vida. Estuvo envuelto en una operación, aparentemente una infección, y los médicos decían, no creo que superemos la infección, no creo que la superemos. Y ahí están los padres sumamente piadosos, la muchacha sumamente piadosa, ¿qué vamos a hacer? Y toda la iglesia orando y toda la comunidad de fe orando. Entonces el papá escribió, creo que fue de hecho, no fue escrito, fue por voz. Y él dijo, en el mensaje más o menos, lo voy a tratar de, él dijo, hermano, yo no tengo palabras para agradecerles su gesto de amor orando por nosotros. Es algo que no sé cómo expresarlo. Ustedes nos llenan, ustedes orando nos fortalecen. Pero eso él lo dijo en el momento donde no se sabía qué iba a pasar con la hija. Y él dijo en el email. Yo solamente quiero decirles, gracias por sus oraciones. Sigan orando, por favor, por nuestras hijas. Pero yo les aseguro esto. No importa lo que suceda, Dios es bueno con nosotros. Yo descansaré en un Dios que ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Entonces yo dije cuando yo oí ese mensaje, o sea, recuerden, ese mensaje fue enviado cuando los pronósticos todavía estaban bastante delicados. Entonces yo dije, Dios ya está bendiciendo. Ya Dios está bendiciendo, porque para un papá hablar así, cuando no está seguro si la hija va a sobrevivir o no, el problema, ya Cristo ha sido glorificado. Para mí el milagro sucedió. Ya ese hombre fue consolado. Ya ese hombre está listo. Obviamente seguimos orando por la niña. Gracias al Señor. La joven parece que ya ha ido en progreso. Y qué bueno que Dios lo hizo. Pero si no hubiese sido así y hubiera habido una pérdida, ya el milagro sucedió. Dios fue glorificado. Entonces, este es el problema, Daniel. ¿Tú sabes por qué hablamos de eso? Y esto es muy bueno que lo hablemos aquí, porque a veces nosotros estamos inclinados a movernos más por temor del hombre que por temor de Dios. Mira, que ¿cómo yo le voy a decir a esta persona en medio de una agonía? Yo no sé. No, es que eso es lo que es. Porque nunca podrá haber verdadero consuelo si no está basado en la verdadera palabra. Lo que consuela es la palabra. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser humildes y decir, no sabemos, lo que yo te propongo es que oremos. Usted sabe la gente que se pone a inventar, decirle, no te preocupes por eso. Seguro
yo declaro, yo oigo gente diciendo de que yo declaro. Y yo digo, ¿quién es este tipo para estar declarando nada? El único que declara es Dios. Lo que yo tengo que orar con humildad es decirle, Señor, haz tú lo que no podemos hacer. Vamos a orar. Lo que sea que suceda, Dios es bueno. Y de ahí es que hay que agarrarse. Y ahorita veremos lo que sucederá. Eso es lo que hay que hacer. Amén, amén. Y pastor, hablando usted, ya vamos a la última pregunta, pero hablando usted sobre el tema de lo humillante que es para nosotros hacer algo que solamente Dios puede hacer, pero nosotros tenemos que compartirle la palabra, que es lo que tenemos para ello. Una hermana nos escribió lo siguiente y quisiera terminar con esta pregunta. Tuve 3 pérdidas de bebé y no recibí aliento ni consejo de los hermanos de la congregación. Ninguno de ellos se acercó a darme consuelo. Sin embargo, ella ha sentido en el tiempo de hoy la carga de poder consolar a otros. Y hay personas en su congregación que también han perdido bebé, pero ella quiere saber qué ella puede decirle que le aliente o los consuele. Excelente. Mira, la primera parte, en la elaboración de la pregunta, es algo tan triste, pero tan real. Y yo creo que ese es uno de los problemas que revelan lo falto que estamos de la palabra. A nosotros nos aterroriza tener que ir donde hay sufrimiento. Nosotros somos tan prontos para ir a celebrar cumpleaños. A nosotros nos encantan los ágapes. A nosotros nos encanta donde hay comida, donde hay celebración. Eso es una cosa impresionante. Pero cuando hay una pérdida así, entonces lo primero que uno experimenta es como miedo. Nos da miedo ir. Porque sentimos que no tenemos nada que llevar. Y ahí es donde Dios se glorifica. Porque Dios primero nos vacía de nosotros mismos para poder llenarnos de Él. Y una de las cosas que yo le confieso como pastor, siendo un pastor joven, recuerdo al inicio de mi ministerio, hoy yo tengo 25 años ya en el ministerio, pero cuando yo empecé en el ministerio, esa era una de mis grandes luchas. Yo tenía que ir a un hospital, yo tenía que ir a consolar a familiares. Yo no sabía cómo hacer eso, era muy difícil para mí. Y yo agonizaba con qué decir. ¿Sabes qué? Cuando tú vas, Dios te da la palabra. Dios hace el milagro cuando tú haces un acto de fe. Y lo único que tienes que hacer es ir con un corazón sensible a llorar con la persona y llevar la palabra a esa persona. Todos estos textos que hemos hablado aquí son textos muy buenos en medio del sufrimiento. El salmista, él dejaba establecido cómo él aplicaba la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 43 dice, ¿por qué te desespera, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios. Él es la salvación de mi ser. Entonces, textos que no hablen de Dios, textos que exalten su soberanía, textos que exalten sus promesas, todos esos son textos buenos para ir, pero no deje de ir. No deje de ir a consolar porque sientas que no tienes poder. Por eso vas, porque no tienes poder. Porque Dios dará ese poder. Y muchas veces lo que hay que llorar con la persona, ni siquiera hay que hablar tanto. Yo creo que en el momento de la pérdida, cuando se está en el momento ahí, que se recibe el impacto, no hay mucho que hablar. Porque la persona ni siquiera está preparada para oír. Pero tú amas, tú testificas estando ahí al lado de la persona, sufriendo con esa persona, exponiéndote al sufrimiento y juntos tomar ese momento para llorar juntos. Quizás luego ese mismo gesto te dará el corazón de esa persona para que le pueda ministrar luego. Pero la persona tiene que sentir los afectos primero. Entonces yo creo que parte de como la comunidad de la fe que tenemos que aprender es, nosotros nos necesitamos más en medio del sufrimiento que en medio de las celebraciones. Para la celebración de un cumpleaños usted no necesita mucho. La gente le va a sobrar, yo le aseguro a usted. Pero cuando está en sufrimiento no hay mucha gente cerca. Entonces ahí es donde debemos ministrarnos, ahí es donde debemos llenarnos de Dios. Amén. Pastor, la verdad que
Muchísimas gracias por traernos estas palabras de aliento en un tema tan complejo. ¿Qué nos queda a nosotros? Rogar para que Dios nos ayude a ser humilde, pero al mismo tiempo valiente. Valientes en que en compartir la palabra de Dios, en ser intencional en compartir la palabra de Dios, pero nosotros no vamos a compartir de lo que no estamos llenos. Que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros el llenarnos de la palabra de Dios, porque si hay algo que podemos decirle que le dé esperanza o verdadera esperanza a esa persona que está pasando esa situación difícil, es únicamente la palabra de Dios. Solamente Dios puede producir un verdadero cambio en esa persona y cambiar, transformar ese lamento, transformar ese dolor, transformar esa aflicción temporal por una felicidad eterna. Y esa persona tiene la oportunidad de conocer a Dios y de poder entregar su vida a Él. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude de verdad a ser intencional. Pastor, muchísimas gracias por este tiempo. Y si Dios lo permite, la próxima semana tenemos otra nueva entrega de nuestro programa Conectando con la Palabra. Que pasen un excelente día. Dios le bendiga.